Tienes 5 segundos para suscribirte al canal y darle me gusta. Bueno, pueblo salvadoreño, seguimos con esta información muy importante, muy interesante. Noticia e información que ustedes, pueblo salvadoreño, no conocerán de los focatubers, de los tontotubers, de los youtubers pagados, chayoteros, periodistas pluma pagada, como Romeo Lemus, como Roberto Silva, como todos esos youtubers chayoteros que ustedes ya conocen, a los guanaco, de un solo, el Mau Caballero, jamás van a conocer esta información de la boca de ellos. Y esta es una información muy fidedigna. Recordemos que Héctor Silva Ábalos fue fundador del Faro. Así es que continuemos. Mire, hoy vamos a ver acerca de la tragedia de Manuel Cotto y la muerte del policía más famoso de la era de Bukele. Ustedes ya conocen quién es este policía más famoso. Así es, estamos hablando de Arriaza Chicas, director de la Policía Nacional Civil. Bueno, exdirector porque ya es un difunto. Bueno, continuemos con esta información valiosa y fidedigna. Dice, a Cotto lo detuvieron policías hondureños estacionados en un puesto conocido como Pavana, en el sur de Honduras, a unos 60 kilómetros de la frontera con El Salvador. Los vehículos que pasan por Pavana deben bajar la velocidad y los extranjeros suelen ser sometidos a registros biométricos. Los agentes de fronteras y los detectives especializados en operaciones tácticas con uniforme negro suelen ser intimidantes. Algunos van acompañados de perros. Esa noche, la del 7 de septiembre del 2024, ante el despliegue policial, Cotto se puso nervioso. Venía desde Nicaragua, había recorrido 21 kilómetros desde Choluteca, la ciudad más grande del sur de Honduras. A Pavana le faltaban casi 9 horas para llegar a la frontera con Guatemala. Su plan, se deduce por lo que dijo a los policías que lo detuvieron, nunca fue ir a El Salvador, ahí lo podían matar. Durante las casi 24 horas que estuvo en manos de las autoridades hondureñas, Cotto no paró de decir 4 palabras: me van a matar. Según el testimonio de un funcionario que estuvo en Pavana aquel día y quien habló para este reportaje desde el anonimato por no estar autorizados a hacerlo de otra forma. Escuche, claro, era una información bastante comprometedora y muy delicada. Recordemos que quienes las entregaron fueron las autoridades hondureñas, quien prácticamente allá está alojado o tiene contactos exguerrillero, Luis Merino, que es prácticamente son socios con Bukele. Es uno de los únicos del frente que son socios de Bukele, Luis Merino, el que anduvo en la guerra. Y bueno, y la presidenta de Honduras pues es 100% roja. Continuemos. Los policías hondureños de fronteras y el Grupo Operaciones Especiales Tácticas GOET, especializado en operativos críticos, se acercaron al taxi en que viajaba Cotto. Los agentes entonces no sabían quiénes eran los 3 hombres que iban en aquel carro. Pidieron documentos al conductor y a los 2 pasajeros que estaban en el asiento de atrás. Uno de ellos se identificó como dueño del taxi. El segundo dio sus palabras, era nicaragüense. El tercero respondió que no llevaba documentos encima y dijo que era de Ecuador. Estaba nervioso, lo que llevó a los agentes del GOET a profundizar el interrogatorio. El nicaragüense aceptó que llevaba al otro hombre hasta México, haciéndolo pasar como ecuatoriano. El caso fue reportado a la fiscalía de turno. A las 9:20 de la noche los policías dieron el primer reporte de novedades. Informaron que habían detenido al nicaragüense Juan Antonio Torres Varela, a quien identificaron como un agricultor soltero de solo 29 años, residente en el barrio Francisco Reyes, en la localidad de Somotillo, un municipio de Nicaragua fronterizo con Honduras. Lo acusaron de tráfico ilícito de personas en perjuicio del supuesto ecuatoriano, que era en realidad salvadoreño. O sea que Manuel Cotto se estaba haciendo pasar por un ecuatoriano, pueblo salvadoreño. Cotto, de 45 años, llevaba encima $470, o sea, 19.700 córdobas nicaragüenses, unos $540 y un celular marca Pova color azul.
A las 2:45 de la tarde del 8 de septiembre, la Fiscalía hondureña Claudia Laínez determinó llevarlos al juzgado. Ahí Cotto dio versiones incoherentes de su identidad e insistió en que él era ecuatoriano. Finalmente, las autoridades hondureñas precisaron que ese detenido era Manuel Cotto Barrientos, de origen salvadoreño, sobre quien entonces pesaba una alerta roja de Interpol. Escuche, pueblo salvadoreño, estas son las incoherencias de Bukele. A este pobre hombre sí le zampó la Interpol. ¿Y cómo es que tanto habló de Arena, tanto que habló del FMLN, tanto que los criticó, los señaló que eran corruptos, que eran aquí, que Cristiane tenía un helicóptero de 6 millones y él se compró un helicóptero de 7 millones? ¿Y por qué a Cristiane no le puso una difusión roja? Alerta de la Interpol. ¿O por qué no le metió la Interpol a Norman Quijano? O que tanto nosotros, el pueblo salvadoreño, detestaba a ese hombre, Norman Quijano. ¿Por qué no le echó la Interpol a todos los comandantes del FMLN que huyeron? Gerson Martínez, el Cifrido Ochoa, todos esos comandantes y las altas jerarquías del frente de Arena. ¿Por qué no le zampó la Interpol? Aquí donde vemos las incoherencias del tirano dictador Bukele. Continuemos. Y que habían verificado una orden de captura del 16 de mayo del 2024 remitida en el oficio número 1023 del Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador. Es decir, cuando los hondureños consultaron en septiembre del 2024 la orden de captura contra Cotto, seguía vigente, lo cual refuerza que él nunca estuvo preso en Panamá, como habían dicho el presidente Bukele y el fiscal general Delgado. Escuchemos, pueblo. Mire la mentirota, la cortina de humo que lanzaron. Cotto pasó cerca de 24 horas bajo custodia de la policía hondureña, con aros de presión en las muñecas. Repitió cada vez que le preguntaron que en El Salvador moriría a manos de los agentes de Nayib Bukele, según los informes policiales levantados. Entonces, aparte de los cuales prensa comunitaria tuvo acceso a Manuel Cotto, dijo frases como esta: a mí me busca Bukele porque a toda la gente que está contra él la meten a la cárcel, me persiguen porque financié la carrera política de él. Vaya pueblo, por eso es que lo silenció Bukele, mira. Porque Bukele prácticamente recibió dinero de COSABI. Mire qué engañador, qué farsante, qué psicópata es este hombre. Le financió toda la carrera política y al final, ¿cómo le pagó? Imagínense, silenciándolo. No, hombre, el ex gerente general de COSABI fue entregado a la policía de El Salvador a las 7:30 de la noche del 8 de septiembre en la frontera del Amatillo. Entonces, el último capítulo de la tragedia de Manuel Cotto. El comisionado Mauricio Arriaza Chicas, orden numerario institucional ONI 001, y del director de la Policía Nacional Civil PNC de El Salvador, estaba con su familia en la playa El Tamarindo, en el oriente salvadoreño, uno de los raros días de descanso para el policía más importante del país. La llamada le cayó al final de la tarde de aquel 8 de septiembre. El presidente quiere que vaya usted a recogerlo, le dijo su interlocutor, un empleado de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia cercano a Nayib Bukele. Escuche, pueblo, el pobre director estaba con su familia vacacionando cuando le cayó la llamada que él tenía que ir a recoger a Manuel Cotto allá en la frontera del Amatillo. Entonces contaron a este medio 2 oficiales de la PNC que trabajaron con Arriaza. Desde Casa Presidencial solicitaron también la presencia del tercero al mando en la PNC, el comisionado Douglas Omar García Funes, conocido con el sobrenombre de Carabinero. Escuche, pueblo, se recuerdan que en el primera parte que hablamos acerca de este reportaje, menciona al Carabinero, que a Manuel Cotto le habían quitado las uñas y lo habían torturado. ¿Sabe quién fue? Fue el Carabinero. Este hombre es especializado en torturar y tiene mucha fama en torturar. Y este mismo fue el que torturó a Alejandro Mason. Este hombre fue el que le hizo todo lo que le hizo a Alejandro Mason, el primer mártir de Nuevas Ideas. Y de Rómulo Pompilio Torres, subdirector de investigaciones, un oficial que estaba en el cuartel central de la policía en San Salvador. El día del accidente explicó que hubo una sensación de extrañeza entre varios policías cuando se enteraron de que la cúpula de la institución había sido convocada en pleno para ir a traer a Manuel Cotto a El Amatillo.
Era sí un caso grande, pero no uno que requiriera a 3 de los policías más importantes del país. Arriaza Chicas era uno de los fundadores de la PNC. Escuche usted, graduado primero de su clase en 1993, con un pasado en los cuerpos de seguridad pública vinculados al ejército. Fue uno de los oficiales que entraron a la Policía Civil que se fundó en El Salvador como producto de los acuerdos de paz de 1992. Y recordemos también que participó en la tregua, cuando el Frente hizo la tregua con las pandillas. Muy pronto, sin embargo, se vio envuelto en polémicas relacionadas con supuestas implantación de evidencia en una investigación y por una relación tirante con Mauricio Sandoval, un jefe de inteligencia reconvertido en director de la PNC. Fue dado de baja y reinstalado en el 2003, luego de un fallo judicial que le favoreció. Arriaza llegó a dirigir a las Fuerzas Especiales de la Policía a mediados de la década pasada. También ahí estuvo envuelto en controversia como jefe de las unidades a las que pertenecían policiales acusados en la desaparición y asesinato de la agente Carla Ayala en el 2017. Escuche, pueblo, Arriaza Chicas no era ningún pan de Dios. También está involucrado en la muerte de una periodista llamada Lorena Sarabia, recordemos. En el 2019, Arriaza ascendió al mando máximo de la PNC, nombrado director por el recién inaugurado presidente Nayib Bukele. Desde el principio, el comisionado mostró una lealtad sin fisuras por su jefe. Cuando el 9 de febrero del 2020, Bukele entró al Congreso con hombres uniformados, policías y soldados, a pedir por la fuerza que los diputados le aprobaran un préstamo para seguridad, Arriaza Chicas dirigió el operativo. Luego, cuando los legisladores de oposición le hicieron un juicio político por eso, el policía no se movió un ápice en la defensa a su jefe durante los interrogatorios. El abogado que defendió a Arriaza en aquel proceso fue Rodolfo Delgado, a quien luego Bukele escogería como fiscal general. Los 3 hombres terminarían implicados en la trama Cosavi. A Arriaza Chicas le costaría la vida. Así es, mal paga el diablo, pueblo salvadoreño, a quien mejor le sirve. Dice un oficial de la PNC cercano a Arriaza, quien accedió a hablar desde el anonimato por seguridad, que era para mediados del 2024. El director policial estaba ya cansado del puesto y había empezado a pensar en retirarse. A punto de cumplir los 60 años y a un paso de la jubilación, Arriaza Chicas quería irse a los Estados Unidos, donde vive buena parte de su familia. Cuando aquel 8 de septiembre le hablaron de casa presidencial, el ánimo del comisionado Arriaza para cumplir con la misión encomendada, la de recoger al sospechoso del fraude en Cosavi, subirlo en un helicóptero y llevarlo hasta San Salvador, no era el mejor, dice el oficial consultado. Los hondureños entregaron a Coto en el Amatillo a las 7:46 de la noche. Llovía. Arriaza, al frente de una docena de oficiales y funcionarios salvadoreños, mantuvo su mano derecha en posición de saludo frente a su gorra mientras agradecía a sus colegas hondureños, alineados de espaldas a los agentes que sujetaban al exgerente de Cosavi. Gracias a las autoridades de la República de Honduras por colaborarnos en esta operación internacional. Un agradecimiento especial de parte del señor presidente Nayib Bukele de la República de El Salvador, que el pueblo salvadoreño, los ofendidos en este caso de Cosavi y la defraudación a la economía pública, el lavado de dinero y las agrupaciones ilícitas no quede impune y que se haga justicia con todas las víctimas. Muchas gracias, dijo Arriaza. Más no sabía que ya prácticamente estaban por pasarle la factura con la justicia, por lo menos terrenal, por lo menos, porque ya vimos que Arriaza Chicas no fue un pan de Dios por los salvadoreños, pero no se merecía esto, porque él le había brindado lealtad al dictador. Y mire cómo le pagó el dictador. Tanto Arriaza como el presentador del canal estatal que transmitía en vivo las imágenes de la entrega decían que la captura ocurrió gracias a un extenso operativo internacional. No fue así según los reportes policiales de Honduras a los que se ha tenido acceso. Cuando los agentes destacados en Pavana detuvieron el taxi
en que viajaba Coto ni siquiera sabían que se trataba del exgerente de COSAVI. Muchos meses más tarde, uno de los hondureños que presenció aquello dijo que le pareció extraordinaria la presencia de toda la jefatura policial salvadoreña en la entrega del reo. Era inexplicable para este oficial que un funcionario de alto rango llegara hasta la frontera para un trámite así. Imagínense que hasta la policía hondureña vio raro eso, ¿verdad? Que la cúpula militar y el director prácticamente de la PNC estuvieran ahí presentes para traer a Coto aquí a El Salvador. Qué tremendo. Cuando lo entregaron a él, cuando lo entregaron en el Amatillo, Coto respondió a todo que sí. Lo hizo cuando le leyeron sus derechos y a cuando en medio del discurso de Arreas el comisionado García Funes y otros policías lo obligaron a arrodillarse. Claro, decía, mientras estaba hincado. Dos paramédicos le chequearon los signos vitales con estetoscopios y un agente le leía sus derechos. 5 minutos más tarde, Coto estaba dentro de una radiopatrulla. Eran las 7:52 de la noche cuando la cámara de la televisión estatal salvadoreña presente en la entrega registró la última imagen reconocida de Manuel Coto Barrientos, mojado en medio de dos policías con las manos esposadas detrás de la espalda. El exgerente de COSAVI inclina su cabeza para secarse la frente con el pantalón. De acuerdo con policías salvadoreños que estuvieron en el Amatillo, aquel día Arriaza no tenía planificado viajar en el helicóptero que transportaría a Coto. Asegura uno de los agentes que no se identifica por seguridad, el mismo presidente Nayib Bukele, quien telefoneó a Arriaza para pedirle que él acompañara al exgerente general de COSAVI en la aeronave. Una media hora más tarde, Coto, Arriaza, García Funes y otras 6 personas que viajaban en el helicóptero UH-1H que los trasladaba estaban muertos. Escuche, pueblo, la aeronave se estrelló sobre la ciudad de Pasaquina, unos 10 kilómetros al oeste del Amatillo. El cadáver de Coto lo llevaron al cuartel de la Tercera Brigada de Infantería en San Miguel, la ciudad más grande en el oriente salvadoreño. La madrugada del 9 de septiembre, familiares del ex ejecutivo llegaron hasta allí esa misma mañana. El cuerpo lo entregaron horas después, el martes 10, ya entrada la mañana. Solo uno de los parientes entró a identificar el cadáver. Estaba sobre una mesa ordinaria cuando la familia recibió el cuerpo. Les dijeron que no habían hecho autopsia. Preguntaron por qué, pero no les dijeron más. Se lo llevaron a San Salvador. El entierro fue el 11 de septiembre. Desde que Coto murió en el accidente del helicóptero, las redes sociales salvadoreñas se llenaron con posts de teóricos de la conspiración que negaban la muerte del ex ejecutivo, pero él estaba ahí en el ataúd. Según confirmaron 3 personas que asistieron los actos fúnebres durante el entierro. Mire, bien planeado este dictador Bukele, macabro, Maquiavelo, puchica. Porque es cierto, todos pensábamos que era una pantomima nada más y que Coto estaba vivo, pero no, el objetivo de él era desaparecerlo, pueblo. Tenía una mano encima de la otra, se le miraban las manos, los dedos con sangre y solo carne, contó alguien que lo vio. O sea que lo habían torturado antes de que se estrellara el helicóptero. El carabinero ya iba haciendo lo suyo, o sea, lo iba torturando. Tenía una costura en su cabeza, dice. O sea que antes de morir este hombre lo torturaron, pueblo. Ese es el Bukele. Ese es el Bukele original, pueblo. Era el final del camino para un hombre que se asoció con el poder político que gobierna El Salvador, facilitó dinero a sus funcionarios del gobierno y en chats privados se lamentó cuando, según él, le descargaron todo el escándalo de COSAVI. Meses antes de que su cuerpo yaciera en una mesa común en el cuartel, el mismo día en que funcionarios salvadoreños hablaban de una captura falsa, Manuel Coto aún tenía esperanzas de un acuerdo con las autoridades, al menos así lo dijo a 2 personas con las que intercambió mensajes en julio del 2024, en los días de la falsa detención en Panamá. Una de las tesis de los que Coto hablaba con uno de sus interlocutores es que la noticia de la falsa captura es una cortina de humo por el tema de la asamblea de corrupción en la Asamblea Legislativa. Se lee mensajes electrónicos que el ex ejecutivo intercambió en la plataforma Signal. Allí chateó Manuel Coto, Signal, plataforma Signal, con un ex Baltemo,
ex subalterno, perdón. Cotto se refiere a filtraciones y noticias sobre la contratación de familiares, fotógrafos y modelos hechas por diputados en Nuevas Ideas, escándalo que golpeó la imagen del partido oficialista e incluso generó divisiones internas. Pero la narrativa que Cotto más reiteró en sus intercambios digitales fue que él era el chivo expiatorio de una historia que incluía a gente de Nuevas Ideas, y el presidente mismo en sus mensajes llegó a insinuar que uno de sus abogados estaba procurando una reunión con un enviado de Bukele para aclarar las cosas. Mira, el pobre Rabí Ali decía, Dios está obrando. Qué bueno, que me alegra eso, le decía supuestamente con el interlocutor. Se supone que es Javier Argueta. En teoría me reuniré con uno de sus hermanos. Qué bien por sus padres. Rabí Ali, en teoría me reuniré con uno de sus hermanos. Y Godoy le pregunta. Copias del mensaje enviados por Manuel Cotto a través de Signal, Rabí Ali. Bueno, no vaya a ponerle trampa a usted el presi. Godoy sí se reunirá con el presidente. Tú, no vaya a ponerle trampa a usted el presi. Es lo que le digo. No quiere eso, ya dijo. O sea que Cotto todavía confiaba y tenía las esperanzas que Bukele le iba a salvar el pellejo, más no sabía que se lo iba a quebrar. ¡Ay, pueblo salvadoreño! Copias de mensajes enviados por Manuel Cotto a través de Signal. El presidente se acordó de mí y de Godoy y ha delegado a una persona de su confianza para solucionar eso. Copias de mensajes enviados por Manuel Cotto a través de Signal. La prensa comunitaria y reporteros de investigación también comprobaron la autenticidad de estos mensajes con uno de los interlocutores y con la persona a la que el exdirector ejecutivo de COSAVI entregó en resguardo copias de algunos mensajes y quien ahora está fuera de El Salvador. Una de las conversaciones es el 27 de julio del 2024, día en el que el fiscal general Rodolfo Delgado publicó un post sobre la falsa captura del exgerente de COSAVI, después de asegurar que lo de su arresto era falso. Cotto se extiende en la posibilidad de reunirse con un enviado del presidente Nayib Bukele para aclarar las cosas. Dios está obrando. En teoría, me reunir con uno de sus hermanos. Y Godoy dice Cotto, Godoy es Carlos Godoy, un abogado que trabajaba para el exgerente cuando el escándalo de COSAVI estalló en marzo del 2024. Vamos a ver, Carlos Godoy, ok. Y quien antes había sido uno de los defensores de Nayib Bukele en el caso conocido como Troll Center, en el que se acusó al político entonces alcalde de San Salvador de estar ligado a una red de piratas informáticos que reprodujeron ilegalmente los logos comerciales del periódico La Prensa Gráfica. Mire todo lo que hacía Bukele, ahí todos están calladitos. El presidente se acordó de mí y de Godoy y ha delegado a una persona de su confianza para solucionar esto, escribe Cotto. No hay evidencias de que Manuel Cotto se haya reunido con Nayib Bukele, pero sí de que el exgerente de COSAVI pactó al menos un encuentro con Javier Argueta, el hombre que fue el asesor jurídico del presidente en los primeros años del mandato y cerebro de algunas de las acciones políticas más controversiales del gobierno. Entonces, pueblo salvadoreño, hasta aquí creo que termina ya este reportaje especial para reporteros de investigación y prensa comunitaria. Vea la segunda parte de este 15 de mayo. O sea que va a haber una segunda parte de parte de Héctor Silva Ábalos. Vamos a ver la reunión en casa presidencial y un préstamo millonario de COSAVI para Nuevas Ideas. Conozca historias de la tragedia de las víctimas de estafa y lavado de dinero. Vaya pueblo. O sea que esto continúa, pueblo. Bueno, hay que estar pendiente y pueblo prohibido olvidar. Denle like, compartan, suscríbanse, hombre, no les cuesta, pero ni 2, 3 segundos. Denle like, es gratis, pueblo, para que estas informaciones, esta noticia lleguen a más personas salvadoreñas que están fuera de nuestro país, porque estas noticias, los focatubers pagados no las dan, pueblo. Estas noticias no las dan hasta que no da el aval el dictador Bukele, hasta que él no dice, hey, denle con todo, él no hace nada, pueblo salvadoreño. Así es que prohibido olvidar, pueblo, prohibido olvidar. Tienes 5 segundos para suscribirte al canal y darle me gusta.